Lunes 3 de octubre de 2011, Periodista Digital se desplaza a la sede del diario AS aquí en Madrid para entrevistar a su director, Alfredo Relaño. Alfredo Relaño, director del diario AS, buenos días. Hola, buenos días. Y muchas gracias por recibirnos aquí en tu despacho y en la sede del diario AS. Gracias a vosotros por visitarme. Llegaste a la dirección de este diario en el año 1996. ¿En qué estado te encontraste el diario AS cuando llegaste a esa dirección y en qué estado crees que está ahora mismo en el año 2011? La verdad que estaba en un estado bastante malo, Estaba en un estado bastante malo. Yo lo que vi, bueno, estaban unas ventas de unos 90.000 ejemplares y el Marca enfrente estaba en 500.000 de media. Vendió 600.000 aquel septiembre Marca. Y luego yo además lo que noté es que estaba en una especie de depresión, de desánimo general, y había una especie como de desconfianza entre la empresa, la dirección y la redacción. Era justo cuando iban a ser los Juegos de Atlanta, ¿no? La verdad que estaba en una situación muy mortecina. Venía bajando años y estaba en una situación ya casi inviable. Lo compró Prisa y me propusieron ser director y bueno, acepté por esas cosas de no decir que no y de no echarse para atrás, y ha ido saliendo bien. Me has sacado el tema de las ventas. Es cierto que cuando llegaste a esas ventas era una diferencia muy grande, pero según nos dicen los últimos datos de OJD, le estáis remontando cada vez más terreno a Marca. ¿Qué consideras que estáis haciendo también para que cada vez esa horquilla se esté estrechando más? ¿O es que no sé si está siendo un mérito vuestro o de mérito de vuestro principal competidor? Sí. Bueno, yo prefiero pensar que es mérito nuestro, ¿no? Estaremos ahora, de todas maneras, seguimos por detrás. Yo creo que estamos en unos 50.000, calculo yo, grosso modo. Luego, cuando se haga el balance, o quizá incluso algo menos. En este momento a menos, pero si hacemos con justicia la media del año, yo creo que estaríamos en unos 50.000. Venimos de 400.000 de diferencia. A mí me preocuparon mucho unas cuantas cosas que creo que las hemos mantenido y nos han funcionado. Uno, dar muy buena información del Real Madrid, sobre todo. Yo vi que eso era muy necesario y que ahí había un espacio, ¿no? Otro, separar muy bien la opinión de la información. Si véselas, las columnas de información tienen hasta otro color y hasta otra letra y tal, ¿no? Luego la imagen gráfica del periódico. Hemos cuidado mucho la fotografía, incluso pusimos el todo color, creo recordar, antes que el propio Marca. Hicimos cosas también que tenía que hacer que había hecho el Marca antes, por ejemplo la multiimpresión, tirar en muchos sitios de España y repartir desde más cerca a esos sitios. Y luego unas ideas de bronce, unas leyes de bronce que tiene el periódico. Por ejemplo, estar siempre por el deportista artista en cualquier modalidad, más que por estar contra el deportista tramposo, ser inflexibles con el doping, cosa que no lo ha sido en general la sociedad española, ni siquiera los rectores del deporte español hasta hace muy poco. Por así decir, que cultivar lo que tiene el deporte de ensalzamiento de los valores físicos y morales de la especie, por encima de todo, ¿no? Y bueno, yo creo que esas han sido las cosas, ¿no? Y luego todo lo que tiene que tener un periódico, estar atento, hacer buena información y ser correcto Al final yo lo reduzco mucho también a empaquetar emoción, ¿no? Es un poco la idea que me hago. Todavía en el periodismo de papel es presentar la emoción bien empaquetada para el día siguiente. ¿Y cómo definirías, en palabras del director del diario AS, cuál es la línea editorial que sigue ahora mismo este periódico? Esa, digamos, la de valorar al deportista, artista y noble, por encima de todo, y la de luchar contra la trampa. Nosotros sabes que atendemos más al Madrid y tenemos mucha más... Por ahí los tiros. Por ahí los tiros. Nosotros atendemos mucho más al Madrid y tenemos muchos más lectores del Real Madrid que ninguna otra cosa, pero no nos hemos recatado yo mismo, en mi pluma, en decir que Mourinho me parece un gamberro y que meter el dedo en el ojo de otro señor pues está muy mal hecho, por más que se haga en nombre del Madrid, y que esta redefinición del señorío que hace Florentino Pérez, pues no la compartimos. Yo conozco el Real Madrid desde hace 50 años, que lo vengo siguiendo,
y siempre le he visto en otro estilo. No me gusta este tipo de estilo y no nos reparamos en decirlo, aunque se note que el periódico, digamos, se solaza con sus triunfos y no celebra tanto los del Barcelona, pero no dejamos de decir que las cosas que hace el Barcelona son ejemplares ahora mismo. Digamos, la cantera, el modelo de juego, el estilo de Guardiola, aunque parezca que hay una cierta doblez y un disimulo, bueno, pues el estilo, en ese sentido, creo que tenemos una línea editorial que, aunque atienda más al Madrid, lo atiende desde unos principios que están más allá del Real Madrid, que son los que nos parece a nosotros que invoca el deporte, ¿no? Y el hecho de no tener reparos de decir las cosas que se están haciendo mal en el Madrid cuando se da el caso y ensalzar las cosas que ha hecho bien el Barça, ¿crees que puede ahuyentar al madridista más acérrimo? Lo digo porque se han leído críticas de muchos madridistas diciendo que, bueno, parece que le has dado un giro a esa línea editorial. Bueno, no hemos dado, digamos que yo no creo que hayamos dado ningún giro. Nosotros seguimos mucho al Madrid. Lo que pasa es que seguir mucho al Madrid también es decir las cosas que el Madrid hace mal. Eso también. Aunque digamos, se note que íntimamente preferimos que al Madrid le vayan bien las cosas ¿no? y las portadas son casi siempre del Madrid, preferimos que vayan mal. Pues yo no sé si estamos perdiendo lectores radicales. No estamos perdiendo más lectores, estamos perdiendo algo de compradores. Estamos perdiendo lectores y compradores un poco toda la prensa. La prensa deportiva a un nivel del 5% y la prensa generalista más, ¿no? No estamos perdiendo más ritmo que el Marca, que sería es nuestro competidor natural. Y si lo estuviéramos perdiendo por eso, pues sería inevitable, porque es que yo creo que determinado tipo de cosas no caben en el deporte ni las puede mirar con simpatía un periódico deportivo, a mi juicio. Yo lo que puedan hacer otros, desde periódicos o radios y tal, pues me parece que cada uno hace las cosas como les parecen. A mí como me parecen es que por eso no se debe pasar. Yo recibo en Twitter muchísimas críticas de gente del Madrid, incluso insultos y tal, siempre en torno a la cosa de Mourinho, y del Barça en torno a la cosa del Villarato. Pero bueno, no es cuestión de cambiar para que te miren mejor, porque no merece la pena. Pero vamos, tampoco estamos notando ningún tipo de crisis, para ser sinceros, ¿no? Pero marcallas deben siempre defender los intereses del Real Madrid por aquello de contraponer un poco la prensa catalana, como hacen Sport y Mundo Deportivo cuando defienden a ultranza al Fútbol Club Barcelona. Porque sí es cierto que parece ser que esas críticas que hemos visto del diario AS o desde tus mismas columnas de opinión no se suelen ver en Sport o Mundo Deportivo. También puede ser porque ahora el Barça vive una edad de oro. No sé si el Marca y el AS deben estar siempre como prensa de Madrid anteponer un poco los intereses del Madrid, porque es lo que pide su lector, al fin y al cabo, no porque haya que hacerlo por unos principios. Bueno, yo creo que lo que pide el lector es buena información. Primero, allí hay mucha más tradición de respaldo al club. Aquello nació más allí que aquí, ¿no? Aquí los periódicos deportivos de Madrid... Pero porque se sentían atacados posiblemente hace unas épocas, Sport y Mundo Deportivo, cuando defendían tanto al Fútbol Club Barcelona. No, yo creo que la prensa de Barcelona no ha tenido nunca rebozo en mostrar su partidismo. Y la prensa de Madrid pues ha querido vivir en un papel más nacional, una especie de responsabilidad más nacional. Últimamente eso ha desaparecido. Yo creo, en cierto modo, se debe a mí, se debe a AS, que tomó este papel hace estos años que llevamos, y marca que también en aquella época, para contrastar, se presentaba como el periódico de todas las aficiones. Fue un eslogan un poco ha terminado también en lo mismo, en atender más el Madrid que tal, ¿no? Pero bueno, yo tampoco creo que la misión sea respaldar al Madrid, sino informar sobre todo del Madrid. Entonces, el Madrid hará cosas mejores, que nos parecerán mejor, y cosas que nos parecerán peor. Es verdad que no hay simetría. Yo sí creo que no hay simetría. Yo creo que la prensa de Barcelona defiende más al Barcelona y disimula más las cosas que puede hacer mal el Barcelona, porque hay más esa tradición y porque allí sienten el Barcelona de otra forma, sinceramente. Lo sienten un poquito, lo digo sin ironía y sin ninguna mala intención y tal, lo sienten realmente un poquito como una causa nacional. Es verdad que el Barça es más que un club, y entonces allí, digamos que criticar al Barça pues es más complicado, y además se ve el Barça con más benevolencia que como se ve al Madrid aquí. Aquí el Madrid tiene muchísimo respaldo, pero hay una cierta distancia crítica, porque el Madrid sí que aquí es solamente un club de fútbol. Es un club de fútbol que tiene muy orgullosos a sus seguidores, tiene muy orgullosa a la ciudad, ha tenido más éxitos que ningún otro, pero es un club de fútbol. Y parece que aquí pues
espante menos y se pueden hacer ese tipo de cosas. Ahí no se hacen. El Madrid se queja de eso, se quejaba mucho más. En tiempos de Bernabéu se quejaba muchísimo porque efectivamente entonces la prensa de Madrid pretendía ser neutral, pretendía ser una prensa nacional y de hecho, para aparentar más neutralidad, solía regatearle en exceso al Madrid. Digamos que yo mismo en mi pluma me he sentido así. Yo he firmado muchísimas crónicas de fútbol en El País, en los primeros años de la transición, y yo procuraba hasta regatearle al Madrid elogios y añadirle reparos, incluso en los juicios arbitrales en sus partidos, pues siempre la preocupación era no parecer que somos del Madrid. Ahora he hecho la mirada atrás y me da la sensación esa, ¿no? Esto es lo que ahora no hacemos. Pero ya te digo, Bernabéu entonces se quejaba de eso. Pero ahora no hay simetría, es verdad que yo creo que no hay simetría. En el Barcelona hay mucho más, se tapa mucho más tradicionalmente. Ahora, también es cierto que ahora hay poco que tapar. Barcelona funciona muy bien ahora. El Barcelona es ejemplar en casi todo y en lo que no lo es, por lo menos consigue parecerlo, ¿no? Pero para subsistir como periódico deportivo hace falta estirar tanto esa horquilla para que los aficionados se posicionen y se sientan representados, un poco quizás a la imagen de las tertulias televisivas que estamos viendo últimamente, o se puede subsistir siendo periódico neutro, objetivo y, bueno, en cierto modo dando voz al resto de voces o de deportes. Sí, bueno, vamos a ver, hay más afición al fútbol aquí que a ninguna otra cosa. Siempre has dicho que el lector de fútbol es el que sostiene el periódico. Exacto, hay más afición y además a mí no me preocupa porque me gusta el fútbol, me ha gustado siempre, me gustan bastantes deportes. Yo como espectador, digamos, tengo una aproximación a los deportes muy parecida a la media nacional. Me gusta en la misma proporción. Al final, la televisión es la que te va dando los parámetros. Cuando ves cuánto se ve todavía en las televisiones en abierto las cosas, pues ves la diferencia que establece el fútbol. Y dentro de eso, que es un país pues bicéfalo, tiene dos clubes enormes, que son dos de los 6 mejores clubes o incluso podríamos reducir el número de la historia de Europa y de la historia del mundo, pues polarizan mucho la atención. Y la polarizan cada vez más desde que hay globalización, porque ahora pueden llegar más recursos. Antes el Madrid y el Barça tenían un estadio más grande que los demás, un 50% más grande que el siguiente, si llegaba a ser, o el triple que otro, y tenían más ingresos en esa proporción. Pero ahora que venden en todo el mundo y su imagen de televisión, sus camisetas, sus giras y su propaganda, sea lo que sea Qatar, o sea Bedouin, o sea lo que sea, o su Adidas o su Nike, son para todo el mundo, pues se van distanciando mucho más de un Valencia que en realidad vende en la provincia de Valencia, o en la comunidad autónoma de Valencia y muy poquito más, ¿no? De una Athletic Bilbao que es de aquella zona. Eso está haciendo que cada vez se extienda más la presencia de ellos en los periódicos, pero yo creo que es de una forma natural. Es lo que nosotros atendemos a lo que la calle, aquello por lo que la calle tiene curiosidad. Del mismo modo que en el país sale bastante más de Estados Unidos que de no sé de qué país o en el mundo, pues en los periódicos sale más de fútbol y dentro del fútbol sale más del Madrid y el Barcelona. Y dentro de eso, ¿qué me planteé yo cuando llegué a AS? Yo vi que había 2 periódicos en Barcelona dedicados al Barcelona y que tenían unos 30, 40 redactores y 20 páginas o 18 páginas dedicadas al Barcelona. Contra eso era difícil competir. Sin embargo, en Madrid no había tanta dedicación al Madrid como pensaba que le podíamos dar, ¿no? Y la proximidad. Y sobre todo, digamos, quitar ese rebozo, es decir, ¿por qué un periódico no puede tener una mirada, digamos, privilegiada hacia el Madrid y sí la pueden tener hacia el Barcelona, ¿no? Y bueno, lo empezamos a hacer así, por eso fue bien. Ahora, yo creo que los periódicos tienen que hacer fijarse en lo que se fija la sociedad. La sociedad se fija en el fútbol y se fija en el Madrid y en el Barcelona. Y después se fija en la Fórmula 1, más a partir de que hay un piloto español estupendo, se fija en el baloncesto, se fija en el tenis, se fija en tal y se fija en esas proporciones. Y en otros deportes pues se fija poco y no es culpa de nadie. Desde luego no es culpa de los medios. Más bien es una elección que ha hecho la gente. Cuando solo había una tele, se seguían más otros deportes, porque esa sola tele, con un criterio de ayudar a otros deportes, los daba. Me acuerdo que había Estadio 2, un programa estupendo que se hacía en Barcelona,
la tarde del sábado, la mañana del domingo, y ahí se dan muchas transmisiones de balonmano, por ahí se empezó a lanzar el baloncesto, se daba hockey sobre patines, tal, y había un cierto seguimiento de esos deportes. Recuerdo que Ramón, el portero de balonmano, fue una gloria nacional en la misma medida que lo puede ser ahora mismo Xavi, prácticamente, ¿no? Ahora, al haber muchas televisiones, todas al competir fueron yendo cada vez más a fútbol y bueno, se reveló que efectivamente parece que todo fútbol es poco, para la sociedad española todo fútbol es poco, y los periódicos pues son reflejo de eso, ¿no? Cuando acuñaste el término de Villarato, ¿alguna vez hablaste con Florentino Pérez de este tema? No existía ni Florentino Pérez siquiera. No existía Posteriormente, al menos. No, y además no lo acuñé estrictamente para digamos los beneficios que el Barça obtenga o pueda obtener a mi juicio de eso, ¿no? Lo acuñé para el largo mandato de Villarato y la forma descarada de ejercer el Villarato, de ejercer el mando y mantenerse en él de Villar, ¿no? Y digamos que el Barça solo se cruza en esto, lo que pasa es que es cuando llama más la atención la palabra. El Barça o los arbitrajes del Barça solo se cruzan en esto cuando ya lleva yo algún tiempo hablando de Villarato. Y es a partir de unas elecciones muy agrias que hay, en las que a él se le ha ido el secretario general, que es Gerardo González, se lleva unos secretos, se presentan las elecciones contra él, y en esas elecciones Florentino Pérez respalda a Gerardo González, y Laporta, desmarcándose de una votación que se hizo en la Liga, decide a última hora apoyar a Villar, aconsejado por Gaspar. A lo largo se ve que bien aconsejado, como se ha visto, ¿no? Y mira, ganó las elecciones Villar, son las anteriores a esta, ya como Villar lleva 20 y tantos años, pero vamos, no hace tanto, estaba Laporta. Y sí, solo de un año para otro, eso se puede ver, el número de tarjetas amarillas al Barça en la Liga bajó a la mitad, ¿no? ¿En qué consiste esto en esa derivada, ¿no? La primera derivada es la manera de ejercer el poder de Villar, de conseguir los votos, de cuidar a esta regional, de viajar de gorra a mucha gente, de que la selección nacional no va a Zaragoza porque no me vota el de la Aragonesa, pero va muchas veces a no sé dónde porque si me vota el de allí, de que si no me vota el de Castilla-La Mancha le hago encargado del fútbol sala y entonces ya me vota, ese tipo de cosas. Lo tengo colgado en el blog, un desarrollo grande, todavía está ahí, ¿no? Pero ¿en qué consiste luego esto? Que los árbitros, desde tiempo inmemorial, saben que suben los que hacen las cosas como conviene a quienes les designan, ¿no? A quienes controlan sus carreras. Los árbitros no está tan claro los goles, no se emiten tal. La actuación del árbitro la juzga la gente en general en la calle y la juzgan unos señores que son los que llevan su carrera por allá. Si echas la mirada atrás en los mundiales jamás ves que se han equivocado ni contra Brasil, ni contra Alemania, ni contra Italia, no siendo que jugaran contra el equipo de casa en el Mundial, ¿no? De hecho, llegan ahí los mejores en ese tipo de cosas. No en no equivocarse, sino en caso de equivocarme de la manera que conviene. De hecho, si repasas la historia de España en los Mundiales, pues siempre nos han zurrado, salvo ¿te acuerdas del codazo aquí que le rompió la nariz, seguramente por la edad que tú tienes? Te acordarás de lo de Algandur, de tal, te acordarás del gol de Mitchell contra Brasil, justamente que no nos concedieron. Se llama el Mundial de España, seguramente no te acuerdas, pero nos pitaron hasta un penalti fuera del área, en el Mundial de España, y nos llevaron a rastras, teníamos muy mal equipo, por lo menos hasta la segunda fase. Un penalti que fallamos, no sé si era ese u otro que nos pitaron en otro partido, pues lo fallamos y nos lo permitió repetir, porque si se había movido el portero, esto que no se hace casi nunca en el arbitraje, hay esos márgenes de cosas que no se hacen casi nunca y tal, ¿no? Entonces, ha habido las bastantes pistas en España como para que los árbitros supieran que si te equivocas así te va bien y si te equivocas asado te va mal, ¿no? Digamos. Y esta ha sido la parte del Villarato que más ha hecho correr la palabra y más se ha hecho tal, ¿no? Pero no, yo con Florentino, yo creo que del Villarato no he hablado nunca. Tampoco he hablado mucho con Florentino, ¿eh? Pues ¿Qué son las relaciones con Florentino Pérez? Pues mira, con Tomás Roncero habla todos los días. Nosotros venimos a comer una vez cada 2 meses. De cuando en cuando está enfadado, porque todos los presidentes de Madrid se enfadan con las. Como sé que todos los presidentes de Barcelona se enfadan periódicamente con los directores del Sport y el mundo deportivo, cosa que parecerá asombrosa, porque a ellos, digamos,
todo les parecería poco, ¿no? Y bueno, son frías, son correctas, pero no son de complicidad, si es lo que quiere estar. Por ejemplo, ahora está indisimulablemente molesto por la manera en que yo trato en mis propios escritos la manera de ser de Mourinho, ¿no? Y de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, le gustaría un seguidismo integral que no se da que no se da nada, ni se da, yo creo, en Marca, ni se da en ningún caso, ni se da siquiera en la prensa de Barcelona. Bueno, no son malas, son mejores, por ejemplo, con Cerezo y con Miguel Ángel Gil. En realidad son mejores en cierto modo de que hay más confianza y tal, ¿no? Con Florentino hay un trato, por mi parte, hay un trato correcto, pero no creas que hay una complicidad o un hablar permanentemente, si esta cosa que la gente imagina de que esto es una estrategia, el Villalato es una estrategia pactada con... Que igual Florentino aparece por aquí ahora mismo en esta entrevista, le vemos por aquí paseando. Florentino aquí ha venido, yo creo, una vez a comer, desde que tuvimos esta nueva instalación. A la otra que teníamos en Asno, muy lejos de aquí, no hace mucho, venía una vez al año, que hacíamos con el Madrid Atleti, un cocido con los dos, con Cerezo y él, y lo quitó él por uno de esos enfados que tenía de cuando en cuando, ¿no? Y bueno, ese es el trato con él. ¿Y de qué portada te sientes más orgulloso de todas las que publicabas desde que estás en la dirección? Por ejemplo, la de la última Supercopa, a pesar de ser un periódico mucho más madridista que culé, fue muy elogiada por eso mismo, porque al fin y al cabo vinisteis a reflejar ese gran fútbol que se había visto y no tanto un incidente como había sido el de Mourinho. Pues sí, por ejemplo, aquello de que era ¿por qué? Por Messi, ¿no? Me parece que fue ¿por qué? Porque es verdad que la otra vez nosotros estuvimos en la misma tesis que Mourinho, a veces coincidimos con Mourinho. Yo creo que en la Champions los arbitrajes favorecieron al Barcelona y perjudicaron al Madrid. Me pareció evitable o exagerada la expulsión de Pepe y me pareció un atropello la anulación del gol de Higuaín, aquello de la zancadilla con el cogote de Cristiano. De Blecker es uno de los especialistas en este tipo de cosas que hablábamos, ¿no? Me pareció ignominiosa, ¿no? Pero en la Supercopa fue simplemente por Pepe. Y ese alboroto por Messi, y ese alboroto que montó el Madrid al final, pues me pareció fatal. Desde el desahogo de Marcelo dándole una patada a Cesc, contra el que, por cierto, no podía haber nada porque ha aparecido en estos conflictos. Había aparecido 10 minutos antes en el campo. No hay ninguna... A veces hay cosas que pueden explicar, aunque no justificar, que un jugador pierda los nervios, que tiene agravios atrasados, tal. Bueno, pues Cesc era un paracaidista en estas broncas y se llevó una patada peligrosa, de verdad, y luego todo el alboroto, y luego el dedo en el ojo y todo. Bueno, pues es que el Madrid se sintió frustrado porque no había ganado esa Copa, habiendo jugado mejor, la había preparado a fondo, el Barça se dijo de la playa, es una manera de decirlo, pero no es del todo incorrecta y tal, y bueno, el Madrid que tiene un jugador extraordinario que cuando tiene todas las luces encendidas decide cualquier partido. ¿Y por qué? Por Messi. Pero fíjate, casi me sentiría más orgulloso, estaba recordando, de una en el Mundial, que fue cuando la semifinal que pusimos Visca-España, cuando marcó el gol de cabeza Puyol en la semifinal a los alemanes, por lo que me parecía que significaba de integración, de reconocimiento del papel del Barcelona y del jugador catalán del Barcelona en esa selección estupenda que había ganado ya una Eurocopa y que estaba a punto de ganar, estaba en camino de ganar un Mundial, ¿no? De eso me sentí particularmente orgulloso también, ¿no? Colaboras en El Larguero, también en Carrusel Deportivo. Ahora, con el paso del tiempo y, bueno, como hombre, digamos, importante del Grupo Prisa, ¿consideras que fue un error dejar marchar a Paco González y compañía? Ahora, ya después que ha pasado un tiempo ya y que, en cierto modo, también eran gente que colaboraba habitualmente en AS. Sí, a mí no me gustó todo aquello que pasó. Lo que pasa es que no lo tengo tan decididamente claro. Aquello se fue envenenando la relación de ellos con la casa. Y yo, aunque estoy a media distancia y lo he seguido, no conocí en detalle ese tipo de bronca. Vi que se iba un poco, pero esto, digamos, a lo largo de años, 4, 5 o 6 años. Yo los conozco a todos, he tenido mucha amistad y la sigo teniendo con todos ellos, con los que se quedaron y con los que se han ido, ¿no? Pero no tengo del todo el detalle de cómo rompió, de cómo rompió la bronca. Según con qué parte hables, según hablar con esa parte, te quedas convencido de sus razones. Pero, sí, desde luego yo creo que salió perdiendo la SER. Tampoco creo que se vayan ganando ellos nada, ¿no? Yo creo que salió perdiendo todo el mundo, que fue
fue una historia de incomprensión que se fue enquistando y a mí me supo muy mal, ¿no? A mí me supo muy mal como persona, como amigo de todos ellos, pues una especie de bronca en la familia, ¿no? Y también como director de AS, pues hombre, porque perdimos gente interesante para AS y gente con la que yo había venido trabajando muy a gusto. El debate entre Paco y Manolo Lama y además y sobre todo también Tomás Guas, que al irse allí pues ya quedó aquello tan envenenado que no conseguí yo, aunque intenté que compaginara lo de la COPE con seguir escribiendo nada, pues las caras eran tan malas que al final pues Perdón, Alfredo, ¿las caras de quién? Imagino de los directivos. De toda la casa, sin entrar a detallar. Para dejarlo claro. Aquello como se produjo tal desgarro que parecía... Yo lo hubiera podido mantener, pero hubiera sido como una especie de impertinencia, de insolidaridad por mi parte con lo que allí se consideraba un drama muy grande y que yo no lo veía para tanto. Entonces, midiendo unas cosas con otras, pues preferí que no fuera así. Yo sabía que terminaría escribiendo además en Marca, pero cosa que nos hace más daño como competencia, porque es un nombre muy bueno, es un nombre importante, es un referente muy importante en Barcelona. Pero vosotros habéis subido desde que Tomás Guas no está en AS, en Barcelona, ¿no? Sí, nosotros seguimos. No sé a qué lo achacas. Pues no a que se haya ido Guas tampoco. Pues supongo que lo hemos sustituido bien. Tenemos un delegado allí buenísimo, por cierto, Santi Jiménez, que yo le conocí, lo busqué con este caso y tal. Tampoco creo que hayamos subido por irse Guas, ni mucho menos. Pero sí. No sé si por su antibarcelonismo. Eso puede influir. Pues no lo sé, no sé tampoco ni cómo hubiera ido la cosa. No me paraba a pensar en detalle en ese asunto, ¿no? Pero bueno, la verdad que las cosas no se han ido bien. Pero vamos, tú me preguntabas y creo que sí que fue una cosa, por decirte, que si no hubiera pasado, yo hubiera preferido con mucho que no hubiera pasado todo lo que pasó. Aparte, provocó un mes y medio de disgusto grande en todos los que estamos cerca de eso. Además, justamente el mes de vacaciones. Esto se desencadenó un mes de agosto, y todo el mes de agosto, que estás un poco tranquilo para pensar en tus cosas y tal. Yo nunca paro porque siempre hago el artículo todos los días del año, justamente para que la familia me deje un ratito y tener permiso para ver en la tele el Tour de Francia y para ver en la tele todas las cosas o si hay una Copa América de fútbol. Bueno, pero bueno, en agosto descansas, pues no fue un berrinche, fue un continuo llamadas y desllamadas y tal, no sé qué, este quiere ir, a ver si le convences, a ver si no sé qué, a ver qué ha pasado, a ver qué tal, no sé cuánto, porque aunque yo no tenía ni arte ni parte, pero tengo relación y soy en cierto modo un referente profesional o de amistad para casi todos, pues me vi implicado y fue un disgusto, fue un mes muy feo, un mes y medio muy feo. Y al igual que ahora ya Tomás Guas ya no escribe en Barcelona, Alfredo Relaño se imagina que algún día un AS sin Tomás Roncero, por ejemplo, porque mucha gente achaca el nombre de Tomás Roncero, bueno, relaciona Roncero con Diario AS. No, esto Tomás por Tomás, que me perdone Tomás Guas, que sabe que muchísimo, sería más grave, ¿no? Yo creo que Tomás Roncero sí es un jugador esencial en la estrategia de este periódico, porque yo creo que el lector sí conoce su lealtad al madridismo, ¿no? Por encima de todo, una lealtad casi él no se va a enfadar si lo digo, una lealtad casi fanática, ¿no? Entonces, eso además también permite que el AS pueda ser crítico con cosas del Madrid y que mucha gente lo entienda, que lo que se diga aquí se hace desde una manera de ver las cosas que siempre tiende a ser constructiva, ¿no? Y bueno, aparte es un hombre infinitamente activo. Tomás tampoco tiene jamás un día de vacaciones. Se va con la familia, pero también esos días que se va de vacaciones habla 4 veces con Florentino, habla cada día, habla un montón de veces con cada personaje del Madrid, habla desde luego conmigo otras 4 veces y está pendiente de la información del Madrid que va a salir, la sugiere, se acuesta cada día pensando en la posible portada del día siguiente. Para nosotros es básico. Además, luego, los días libres, ¿saben lo que hace? Ir a Peñas del Madrid a predicar por ahí, a predicar Madrid, montar a Peñas, pero de la España profunda, de viajes, no creas que son peñas de aquí, de los barrios de Madrid, sino se van viajes que tiene que coger un tren hasta no sé dónde, y luego le llevan en coche por una serranía y no sé qué, y ahí da su meeting y digamos,
todo eso impregna de as también al tejido madridista de toda España, para nosotros sería impensable. ¿Y cómo son vuestras conversaciones? Porque cuando, por ejemplo, tú quieres escribir y ese día toca darle un palo a Mourinho porque consideras que es un gamberro y él no sé cómo lo ve, no sé cómo conversáis y bueno, dices, bueno, Tomás, yo voy a escribir sobre esto, que al fin y al cabo soy el director, pero bueno, él tiene a lo mejor una columna un poco más abajo donde no sé si excusa, pero a lo mejor habla ese día de otro tema, no sé cómo lo habláis. Sí, no lo vemos siempre exactamente igual, aunque él alguna vez se ha asustado, pero cuando él se asusta se repone. Por ejemplo, él del dedo en el ojo se repuso a los 10 días, más o menos, por así decirlo. Ahí se repuso a los 10 días, pero al final se repone. Yo de eso no me he repuesto, ni creo que sea capaz de reponerme, y además ya venía yo muy... Porque además incluso en las cosas en que pueda dar la razón a Mourinho, creo que no le aconsejaría no hacerlo como lo hace. Es decir, este ataque frontal a la UEFA, esto es una cosa que discuto a veces con Roncero. No hace mucho lo estábamos discutiendo con una persona más, ¿no? Vamos discutiendo, debatiendo. Si crees que han echado mal a Pepe aquí, la solución no es pegar esa rajada que pegas y significar que 4 árbitros le han ayudado al Barça antes, porque lo que van a hacer es ponerte uno de esos 4, que es lo que hicieron. El primero de esos 4 que cogió el teléfono se lo pusieron. Y él ya sabe a lo que va, y fue a lo que fue. Y el Madrid efectivamente metió un gol por delante y no se lo dieron. Inventó una zancadilla inaudita con el cogote de Cristiano Ronaldo y tal, porque eso es así. Entonces, que dar el cante en la rueda de prensa no sirve para nada. El Madrid tiene que arreglar eso, de momento comportándose bien. Y luego infiltrándose poco a poco en la UEFA. El Madrid se ha dedicado en su momento, igual que apostó por Gerardo González, se dedicó a conspirar contra la UEFA en el G14, a crear una especie de NBA de clubs, de tal, no sé qué, que al final se deshizo. Por cierto, el Madrid se salió de eso en tiempos de Calderón, no en tiempos de Florentino. Si el Madrid se dedica a eso, pues es normal que las altas instancias le miren mal. Y si además el entrenador es el gamberro oficial de Europa y hace tal, no sé qué, acaba siendo el malo. Y al final en clase, cuando hay un ruido, castigan al malo, aunque no lo haya hecho. Luego se queja con razón, pero le pasa porque le pasa a él. Él fuerza unas tarjetas amarillas y le suspenden. Eso lo viene haciendo todo el mundo desde hace 15 años. Bueno, pues tiene que empezar a pensar que el problema es él y que si le persiguen por algo es por algo que le persiguen y evitar que le persigan, ¿no? En esto, por ejemplo, Roncero le da la razón y yo creo que es que no es inteligente, no es así como se resuenan las cosas, ¿no? Pero no, yo todos los artículos que escribo del Madrid, que son muchos de los que escribo, son 2/3 partes, prácticamente se los doy a leer a Roncero porque justamente me gusta ver la cara que pone para tal. Y alguna vez es posible que haya corregido un criterio porque se los doy a ver también porque él tiene un nivel de información o de picardía que a veces me sugiere incluso añadir un concepto más o tal, ¿no? Pero siempre mis artículos leen 2 o 3 o 4 personas del periódico si van de algo de fuera de Madrid, por ejemplo, si es una cosa del Barça. Se lo envío al delegado de allí para que lo lea y lo sepa también, y si tiene alguna cosa sobre la que llamar la atención, que añadir o que discutir, se los doy. Y me sirve mucho de termómetro para decir, bueno, cómo lo va a ver. Y muchas veces han salido con... No es que yo necesite su aprobación, sino que con alguna frecuencia han salido sin su aprobación, pero ya sé yo cuál es el grado de crítica que lleva el asunto, ¿no? Estamos ya terminando. Nos llama la atención, hay gente, bueno, cuando le hemos ofrecido también a través de Twitter, que es una vía de opinión para que la gente opine, cuando ya anunciamos que teníamos esta entrevista, pues mucha gente aficionada a los toros que nos comentan que, al igual que As.com tiene esa información que a veces le da al mundo de los toros, que para cuándo, si os habéis planteado tener una sección fija en el As papel, por así decirlo, con cronistas propios. Yo no sé si alguna vez lo habéis planteado, además en tu caso siendo un aficionado reconocido. Sí, ya no, porque ya no. Mira, fíjate que yo cuando llegué con tanto lío que había, quité los toros. Entonces nos hacía Juan Posada y entre muchas cosas que había que ahorrar y tal, pensé yo que quité los toros. Y desde entonces Manolo Molé siempre, por cierto, le dije además que no creía que le quitaba a él, que si le quitaba a él, que tuviera la seguridad que era porque quería quitar los toros porque lo veía un follón, lo veía una complicación más, ¿no? Y luego Manolo Molés me ha insistido muchas veces. Hemos hecho una prueba que fue en San Fermín, en sacar un cuadernillo interior, un tal, pero nunca me he terminado de decidir. Y ahora menos, porque digamos que con la crisis hemos reducido el papel del periódico bastante, casi una media de 8 páginas diarias al cabo del año, ¿no? Muchos días que hemos a 48, todos los periódicos hemos hecho esto, ¿no?
y ahora me entraría peor. Y bueno, me crearía una dificultad añadida y no. Sin embargo, en la web, pues es aire, son electrones, no cuesta especialmente más, ¿no? Y ahí la tenemos. La verdad es que no he tenido la tentación, sinceramente. Bueno, he tenido la tentación y la brasa que me ha dado Manolo Molés, que es muy amigo mío, porque yo estaba en Canal Plus, yo fui el director de programa de Canal Plus y yo mismo llevábamos los toros y le encargué a él los toros. Negociamos juntos las primeras ferias de San Isidro con los que entonces llevaban la Plaza de Madrid y mantenemos muy buena amistad desde entonces, ¿no? Y me lo hice con frecuencia, pero no es idea. ¿Pero son compatibles la información taurina en un periódico deportivo? Porque claro, la gente contraria a ella dicen que no es deporte, evidentemente. El Marca los lleva, el AS los llevó. Bueno, no es deporte tampoco, es cierto que no es deporte. Tiene algo, ¿no? Tiene algo de actividad deportiva, de ejercicio físico y de destreza, que hay algo que se parece. Es más sublime, el toreo es una cosa más en realidad es un juego de vida y de muerte, tiene una solemnidad tremenda, ¿no? Yo unas cosas con otras no lo veía del todo. En la web lo pongo pues porque justamente por atender ese tipo de demanda que hay, pero yo no los echo de menos en general en un periódico deportivo, no los echo de menos. Tampoco los quité por, digamos, miedo a los antitaurinos o una cosa así. Los quité porque pensé que no es exactamente el sitio y pensé que daba una complicación más y que prefería ese espacio en el papel dedicarlo a algo más de deportes, ¿no? El papel, sabes que en los periódicos siempre es escaso. Muchísimos deportes, todos los deportes que no son el fútbol y alguno más se quejan de falta de sitio. Yo creo que el baloncesto no se queja falta de sitio, por lo menos en AS, el motor tampoco, pero los demás prácticamente todos sí, todos querrían más, ¿no? Y los demás son muchísimos, es que hay muchísimos deportes, hay hasta 40 deportes más o 50 deportes más que estos, y se quejan mucho de no salir. Y bueno, una manera de tener un poco más de sitio.